Gracias por continuar en sintonía de 100% Noticias, el canal 15. Los nicaragüenses nos despertamos este domingo con una mala información, precisamente por el alza de los combustibles. Se esperaba de que los combustibles, particularmente la gasolina super y la gasolina regular, incrementaran hasta 6 córdobas, pero esto fue lo contrario, porque el galón del combustible subió más de la cantidad prevista. Vamos a analizar este tema con Vidal Almendares, dirigente de la Fenicotaxi. Buenos días, don Vidal, gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias. Bueno, cuéntenos qué reacción tuvieron ustedes cuando vieron los nuevos precios. Bueno, evidentemente para el sector selectivo de taxis del país, el incremento del combustible es un elemento que mete al sector nuestro en una situación dramática. Recordemos que el sector nuestro hasta hace un tiempo atrás el combustible representaba el 50% de nuestros costos de operación. Con este incremento que se da este fin de semana, estamos nosotros llegando casi al 70% de nuestros costos de operación, solo el combustible. Entonces, el sector nuestro, que además de eso atraviesa un problema de desorden interno, ¿verdad?, en muchos departamentos, inclusive Managua, por el problema de las mototaxis, por el problema de algunos taxis ilegales, piratas, como se da en la situación de León, como se da en la situación de Masaya y aquí en Managua, evidentemente pone todavía en una situación más dramática al sector nuestro. Y esto preocupa porque hemos venido insistiendo, ¿verdad?, en reiteradas ocasiones con las autoridades municipales que se debe de haber un mecanismo de comunicación, de diálogo con el sector de forma permanente para tratar de encontrar medidas que puedan mitigar estos tipos de impactos. Pues, es decir, entendemos que este es un problema que tiene que ver con los precios internacionales, pero que de alguna manera internamente dentro de nuestro país tenemos que buscar mecanismos que permitan la subsistencia del sector, pues, y de todas las familias que dependen de la economía del sector selectivo de taxis. También debo decirle que nosotros vemos todavía con mucha más preocupación el hecho que a 3 meses de este año todavía las autoridades municipales de Managua e inclusive el Ministerio de Hacienda no entregan los planes anuales de exoneraciones para las cooperativas, lo cual mete al sector a una situación más compleja porque no están pudiendo accesar a las exoneraciones de las llantas, las baterías, los repuestos, los vehículos, y hay una serie de compañeros que tienen más de 2 meses o 3 meses de tener trámites que no pueden caminar, ¿verdad?, porque no hay la autorización de las exoneraciones. Todo esto pues preocupa al sector y esperamos que las autoridades municipales y nacionales tomen en cuenta este fenómeno para evitar pues nuevos ciclos de problemas en el sector. Bueno, usted hablaba de mecanismo de subsistencia del sector selectivo. Puntualmente, ¿cuáles serían? No, creo que si realmente logramos dialogar con las autoridades y encontrar mecanismos de control interno, podríamos hacer más posible, ¿verdad?, que el sector pueda sobrevivir a este tipo de mecanismos. En la medida que saturar el mercado, es más difícil que puedan sobrevivir los compañeros ante esta situación de los precios internacionales. Pues esta semana estamos llegando ya superando un poco los 140 córdobas el galón de gasolina, y aún con el descuento que el sector recibe, nosotros estamos ya cerca de los 130 córdobas, aún incluyendo ya el descuento. Entonces, evidentemente es una situación muy difícil la que atraviesa el sector nuestro. Sí, pero ustedes hablaban en relación al tema del subsidio, particularmente quieren que sea mucho mayor. No, o sea, hablemos de los mecanismos puntuales, por eso le preguntaba para refrescar nuestra memoria también. Es que ese es un tema que se discutiría, pues, ¿verdad? Si hubiese condición de diálogo, porque no necesariamente todo tiene que ser descuento. Otra parte implica el ordenamiento interno. Y vuelvo a insistir, si el sector no se sobresatura y logramos que haya un equilibrio entre la oferta y la demanda, el sector puede sobrevivir, ¿verdad?, de alguna manera a este tipo de situaciones y con alguna menor compensación de parte del Estado para tratar de disminuir el problema del impacto del combustible. Pero esos son temas que se discuten en una mesa porque hay diferentes alternativas que se pueden discutir. Entonces es clave el tema del ordenamiento, porque también, por un lado, vemos la situación de las caponeras que podrían decir, nosotros tenemos derecho a trabajar. Sí, no, claro, o sea, aquí desde siempre, ¿verdad?, ha habido ese siempre eterno argumento de que el problema es de que hay que buscar fuentes de empleo para los demás sectores. El problema es que no pueden crear fuentes de empleo a costa de sacrificar a otro sector que ya de por sí está pasando una situación difícil de subsistencia. Entonces, si vos venís y estás creando una fuente de empleo a costa del otro, entonces ni los unos ni los otros van a sobrevivir, y lo que estamos creando es un mayor caos en la capital, pues, ¿verdad? Porque ya ves que en el caso de las caponeras hay una competencia agresiva, igual que se suscitó con los taxis cuando se empezaron a saturar y que habían aquellos confrontamientos, había aquella competencia salvaje en las calles, ¿verdad?, por un pasajero. Igual está sucediendo ya con las caponeras, y lamentablemente si esto no lo atienden se les va a salir de la mano, y al final quienes pagan las consecuencias son los usuarios y también el país,
pues, ¿verdad?, al estar aumentando sus costos de operación, al estar importando más combustible para mover la misma cantidad de usuarios. Entonces, me parece que esto se tiene que revisar con sensatez y desde el punto de vista técnico. Bueno, ¿ustedes hablarían de plazos para sentarse a dialogar con las autoridades del municipio? ¿O ustedes, no sé, pues, qué mecanismo estarían haciendo para que esto sea una realidad? Mira, yo creo que la mayor responsabilidad de sentarse a dialogar con el sector la tienen las autoridades. Aquí no es cuestión de que nosotros pongamos fecha o no pongamos fechas. El asunto es de que si el sector llega a entrar a una situación de caos, por sí ante sí van a tener que haber reacciones, y yo creo que eso es lo que hay que evitar. Entonces, poner fechas no es lo correcto. Lo que sí debemos de tener es una mentalidad abierta, tanto las autoridades como los transportistas, para encontrar una salida en conjunto a los problemas que tenemos. Bueno, muchas gracias, don Vidal Almendares, dirigente de la Fenicotaxi, hablándonos sobre la situación del sector selectivo en relación, pues, a este incremento que han tenido las gasolinas este fin de semana en más de 6 Córdobas, han subido más de lo estimado. El caso de la gasolina super subió 6 Córdobas con 62 centavos, mientras que la regular también pasó a 133 Córdobas con 45 centavos por galón. Es decir, unos $5 con 49 centavos, siendo los precios más altos de la región centroamericana, una situación alarmante para la frágil economía nicaragüense.